Mis hermanos, qué gusto poder saludarlos en este día domingo 13 de marzo, es Día del Señor y por supuesto acá estamos a través de nuestros canales en las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Adoración para poder llevar el servicio dominical correspondiente a esta semana. Así que bienvenidos todos, bienvenidos. Tempranito iniciamos, recuerde, a las 10 de la mañana para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo hasta sus hogares a través del mensaje de nuestros pastores de la Iglesia Cristiana de Adoración. Acompáñenme en una oración. Vamos a poner en las manos del Señor este servicio dominical. Señor Padre, gracias por este día domingo que nos has dado, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, de poder respirar, de poder levantarnos de nuestra cama, Señor, y poder estar acá frente a esta pantalla, Señor, para poder recibir el mensaje que tú nos quieres dar en este día domingo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana de Adoración, por nuestros pastores, Padre, también te agradecemos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este domingo, Padre, poder acercarnos a tu palabra, conocer más de ella y estar en comunión contigo, Padre. Gracias te damos, ponemos este servicio dominical en tus manos, Señor, que todo sea para bien y que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, manifestándote en nuestra vida, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos vamos a quedar a continuación con las alabanzas para este día, ese tiempo, pues, bonito, ese tiempo importante también para poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder alabarle a través de la música, a través de las letras de cada una de estas alabanzas. Así que nos quedamos con ellas y luego regresamos a nuestro servicio dominical.
Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Y grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme,
justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en Bueno, mis hermanos, ahí tenemos las alabanzas, ese tiempo de adoración para nuestro Señor a través de la música. Esperamos que pues haya usted también alabado al Señor a través de la música, haya cantado ahí en su casa. Es tiempo para alabar al Señor, es día domingo, día del Señor, así que pues usted puede hacerlo también a través del canto con esas alabanzas que hemos podido escuchar y ver hoy en este día domingo. Queremos decirle que iniciamos a las 10 de la mañana, tempranito, siempre a las 10 puntuales, para poder llegar a todos sus hogares, precisamente a través de nuestras plataformas, nuestra página en Facebook como Iglesia Cristiana de Adoración y también nuestro canal
en la red social de YouTube, el cual también lo puede encontrar como Iglesia Cristiana de Adoración, para que estemos conectados y por supuesto cada domingo usted reciba palabra del Señor a través de estos medios. Le recordamos también que se están llevando a cabo los grupos de crecimiento, algunos de manera virtual todavía y otros de manera presencial. Ese tiempo especial que tenemos durante la semana para poder estudiar la palabra de nuestro Señor, para poder analizarla y para poder también compartir nuestras peticiones y compartir nuestros testimonios con nuestros hermanos en los grupos de crecimiento espiritual. Si usted todavía no se encuentra en alguno de ellos, pues le invito a que se informe precisamente cómo puede ingresar a uno de ellos y cómo puede ser parte de ese tiempo especial que tenemos durante la semana. Bueno, los cumpleañeros para este mes de marzo. Tenemos muchos cumpleañeros. Ya cumplió años Carolina Handal, Daniel Cabañas, el pastor Jorgito Campos también estuvo cumpliendo años recientemente, Gris Asensio, también Sebastián Gámez, Noemi Hernández. Así que a todos ellos un abrazo muy especial. Sabemos que la han pasado muy bien ahí en sus casitas, disfrutando con sus familias de ese tiempo muy especial. Y bueno, los hijos de Yolandita Tablas nos dicen, Mauri cumplió años el 11 de marzo y Raquel está próxima a cumplir un año más de vida este 19 de marzo. Corina Pastore está cumpliendo años hoy precisamente, así que un gran abrazo en este 13 de marzo, que la pase muy bien, que toda la familia se reúna en torno a ella y precisamente le celebren, ¿verdad? Y la hagan sentir muy bien. De parte de cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana de Adoración, vaya nuestro abrazo para usted y por supuesto nuestro deseo de que Dios les siga bendiciendo con muchos años más, que se la pasen bien. También nos dicen que el próximo 30 de marzo estará cumpliendo años Gerardito Renfijo, así que desde ya muchísimas felicidades, va a haber fiesta ahí en la casa de Cris, así que ojalá nos inviten, ¿verdad? Felicidades para todos ellos, los cumpleañeros de marzo. Si usted nació en marzo y dice, a mí no me han felicitado, pues comuníquese con nosotros para que el próximo domingo lo podamos felicitar también. O si alguien de la familia también cumple años. Bueno, llegamos al tiempo de adoración, al tiempo de oración, en el cual pues venimos todos a poner nuestras peticiones ante el trono celestial, ante nuestro Dios, a poner todas nuestras cargas precisamente ahí a los pies de Jesucristo para que, bueno, esas cargas que no podemos sobrellevar, Él las agarre, Señor, y que, bueno, las haga más livianas para nosotros. Sabemos que estando con Cristo, las cosas las vemos desde otra perspectiva. Y esos problemas que antes nos agobiaban, ahora con Cristo, pues todo es diferente. Así que vamos a orar, vamos a poner primero en las manos de Dios estas transmisiones en línea que hacemos como Iglesia Cristiana de Adoración, pero siempre pidiéndole a Dios que nos permita iniciar las reuniones presenciales. Y por supuesto que provea de un local, ¿no? Necesitamos de un local para poder reunirnos como Iglesia Cristiana de Adoración y que mantenga unida también a la iglesia, ¿verdad? Esperando ese tiempo en el cual nos podamos reunir, nos podamos ver, nos podamos abrazar, podamos estrechar nuestras manos y podamos orar juntos en un solo lugar. Así que le pedimos a Dios para que nos permita iniciar esas reuniones presenciales. Además, le pedimos a Dios por la protección, la provisión y la salud para nuestros pastores y sus familias. Sabemos que nuestro pastor general, nuestro pastor Hernán Angulo, todavía pues está pasando por una situación delicada de salud, así que lo ponemos en las manos de ti, Señor, para que seas tú, como el médico de médico que eres, pues tocando su cuerpo, Señor, sanando todo aquello que hay que sanar en ese cuerpo del pastor Hernán Angulo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú puedas curarlo. Así también ponemos a
el pastor Jorgito Campos, Señor, que está saliendo de un proceso bastante delicado, Señor, un proceso médico que todavía se encuentra dentro de él, pero sabemos de que tú has estado acompañándolo, Padre, y que lo vas a sacar de ahí, y muy pronto lo vamos a tener predicando tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por la vida y por la salud del pastor Luis Enrique Cisneros y también por la vida de David Castillo, Señor, pastores nuestros que siempre están prestos a darnos precisamente de tu palabra. Así que te pedimos que les protejas, que les proveas y que también les dé buena salud, Señor. Por los hermanos Darío y Dalila González nos dicen quienes son misioneros en Rumania y están dando ayuda a refugiados ucranianos. Te pedimos, Padre, que los guardes, que les cuides, que les des fuerza y que recompenses su buen corazón, Padre, a los hermanos Darío y Dalila González. Además, Cristian Zelaya, te da gracias, Padre, por tu misericordia y tu fidelidad. La hermana Silvia Zelaya también te agradece, Padre, por todos los cuidados y la misericordia que tú tienes con ella y con cada uno de los miembros de su familia. Y nos dice que tiene una petición especial que ha dejado en tus manos. Así que, Señor, tú conoces el corazón de la hermana Silvia Zelaya y conoces esa petición y esperamos que pronto puedas dar una respuesta a ella. Elizabeth de Angulo está agradecida contigo, Padre, por tu misericordia y te pide también por la salud del pastor Hernán Angulo, por la salud también de sus hijos y la de ella también te lo pide, Padre. Así que te pedimos nosotros también por la vida de la hermana Elizabeth, para que seas tú dándole fortaleza, dándole fuerza, Señor, dándole la paz y la tranquilidad que necesita en estos momentos que están pasando junto con la familia, ¿no? Y la salud de nuestro pastor Hernán. Le pedimos por la vida de Caro Handal y su hermano Jaime, por su salud, protección y provisión también. También te pedimos por la vida de Miguel, por la vida de Tania y la protección para su hijo Miguel Santiago, por Lili Tobar y Marquitos también y toda la familia, porque seas tú dándole salud, dándole protección y dándole provisión a ellos, Señor. Te pedimos por la vida de Dalia López, por su protección, pero ella también te quiere dar gracias porque ya le han salido los trámites de la jubilación. Aleluya, aleluya por eso, Señor. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, por eso que hemos estado pidiendo y que ya, pues, has dado una respuesta precisamente a nuestra hermana Dalia López. Ella también pide oración por la salud de David y de Sofía, también por Santiago, quien ha estado enfermito, nos dice. Así que ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, para que seas tú curándolos. También por Hernán e Irmita de Angulo, por sus hijos, porque haya salud, porque haya provisión, porque haya protección en ese hogar también. Te lo pedimos, Señor. Señora Patricia sigue pidiendo, Padre, por la recuperación del pastor Jorgito, así que nosotros también pedimos por fortaleza, por fuerza, por ánimo para Sara Patricia en este proceso que está llevando junto al pastor, porque ella ha estado ahí a la par, ¿verdad? Cuidándolo y, por supuesto, atendiéndolo en todo lo que es necesario. Así que te pedimos también por la salud de Sara Patricia y porque le dé fortaleza en este proceso también. Por Cindy Urbina, también te pedimos por su salud, por protección y por provisión siempre. También te pedimos por Yanira Cetín, por sus hijas también, por Valeria y por Pamela, porque les des salud, les des trabajo, les des pues, fuerza también, ¿no? Y a Yanira, que le pongas en ese trabajo, Señor, pues todo lo necesario para poder salir adelante. Es un trabajo que tú les has dado y que, bueno, pues ella está agradecida contigo de poder tener ese trabajo y quiere darte todo, hacerlo para ti, Señor, hacerlo para ti. Todo lo que hace en esa empresa lo hace para ti, Padre, y por eso pues te pide que le des fuerza, Señor, para poder continuar ahí. También te queremos pedir por la hermana Cori Pastor y por su familia, por salud, protección y provisión para todos ellos, por la familia de William y Marielos. Te pedimos, Señor, por sus hijas, por Valentina, por William y Manuel también, y también por Valeria.
porque les cuides, les protejas, les ayudes, les bendigas también por la mamá de William, Señor. Te pedimos, Padre, también por la mamá de Marielo, Señor, porque haya siempre salud, porque haya siempre protección y provisión en ese hogar, Padre. Gladys Vázquez te da gracias, Padre, porque le permites a su hija Paolita cumplir sus 15 años. Este sábado 12 los ha cumplido, así que te da gracias, Señor, por esos 12 años que le das a Paolita. Así que felicidades, felicidades de parte de todos los miembros de la Iglesia Cristiana de Adoración. Pedimos por salud y fuerza para Yolandita Tablas y por sus hijos también, Raquel y Mauri. Ella siempre te agradece, Padre, por tu protección, por salud y la provisión constante que tú le estás dando. Pedimos por la familia de Sofía Aires, por protección y provisión también. También te pedimos por la vida de Andreita también, que siempre el Señor pues está ahí pendiente de orar contigo y de pedirte a ti, Señor. Así que un saludo muy especial y por supuesto que les des salud, que les des protección, que les des provisión a toda la familia. Te pedimos también por Cris y por Alejandro Melgar, por toda la familia, por sus hijos, que haya salud y que también haya protección para ellos. La familia de Néstor Sanabria y Ceci también te pedimos por ellos, por protección, por provisión y buena salud también para ellos y sus hijos, por Rolando, Señor, y por Beatriz Zelaya, te pedimos también por Rolando Junior, también por salud y provisión para su casa. Te pedimos protección para la hermana Paquita, por la salud de Evita, quien nos dice que ha estado sintiéndose un poquito mal estos días, así que te pedimos, Señor, que seas tú obrando en su cuerpo, Padre, por Teresita y la hermana Dinora también, por salud y provisión para cada una de ellas. También te pedimos por la protección y provisión para la hermana Noemi Hernández y su familia, por Luis y Jaime de Cabrera, por salud, protección y provisión en ese hogar. Pedimos por la protección y provisión de la hermana Daisy López también. Zuli te pide por la salud de Guillermo y Jacqueline Sánchez, dice, ya que tienen COVID-19 y bueno, él se encuentra hospitalizado, así que pedimos por su pronta recuperación. Te pedimos también por este país, Señor, por sus gobernantes, Padre, porque es de sabiduría, porque seas tú guiándole, Señor, porque cada una de las decisiones que tomen en este país sea precisamente una decisión que venga de ti, Señor, y que sea de beneficio para las grandes mayorías, Padre Santo, te lo pedimos, porque es de discernimiento nuestros gobernantes, Señor, lleven a este país que lleva tu nombre, Señor, que lo lleven por buen rumbo, Padre. Y para finalizar, pues, Padre, yo en particular te agradezco, Señor, por la vida, por mi vida, por la vida de mis hijos, Señor, de Kevin, de Gaby. Te pido porque les cuides, les protejas, les ayudes y les bendigas siempre, Señor. Te pido, Señor, que siempre haya provisión en el hogar, que en la mesa siempre haya comida, Señor, que siempre haya un techo, que siempre haya salud, Señor, que siempre haya trabajo, Padre. Te agradezco por todo eso, Señor, y te doy gracias por esta nueva semana que terminamos y esta nueva semana que estamos a punto de iniciar. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos quedamos a continuación con el mensaje que traen nuestros pastores para este día domingo 13 de marzo. Esperamos que Dios le hable a través del mensaje de nuestros pastores y que haya comunión entre usted y el Padre. Así que a continuación el mensaje. Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Le agradezco al Señor el enorme privilegio que me da de poder dirigir este tiempo de estudio en su santa palabra. Vamos a este estudio juntos. Y continuamos estudiando los libros de Primera y Segunda de Pedro.
Y hasta ahora, pues básicamente hemos estudiado el primer y parte del segundo capítulo, pero vamos a dar un pequeño repaso de todo aquello que hemos aprendido. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, aprendimos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hemos aprendido sobre quién fue el apóstol Pedro y el contexto de la iglesia a la que le escribe. Pedro es aquel apóstol impetuoso que fue capaz de prometerle a Jesús seguirlo hasta la misma muerte si era necesario, y unas horas después de esas hermosas palabras lo negó 3 veces. Después llegó a ser restaurado, el Espíritu Santo vino sobre él y hubo un cambio en la vida de Pedro. El Señor básicamente le permitió cambiar al punto que al final de su vida él fue capaz de entregar su propia vida por causa del Evangelio. Sus palabras tienen mucho valor para una iglesia que se encuentra al inicio de los 200 años de persecución. El emperador Nerón está en el poder cuando estas cartas son escritas. Muchos cristianos sufrirán de persecución y aún los apóstoles, incluyendo a Pedro, enfrentarán el martirio. Es por esta razón que la intención de Pedro es animar a cada lector de la iglesia de Asia Menor a tener la seguridad de su salvación y de sus riquezas en Cristo, para que a pesar de enfrentar a aflicciones que duran un poco de tiempo y que para algunos hasta signifique perder su vida terrenal, pero por la esperanza que trae el Evangelio pueden ser fortalecidos en la promesa de la herencia eterna. Y que en medio de la persecución, en lugar de tomarlo como un pretexto para vivir pecaminosamente como quieran, puedan honrar a aquel que los ha redimido para ser su dueño. El apóstol quiere cimentar la esperanza del creyente en la obra misma de Dios, la cual describe en el versículo siguiente de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, cuando dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La salvación es una obra trinitaria en donde el Padre nos escogió en la eternidad. Él nos escoge con nombre y apellido. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo, 4,000 años después de la creación, entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Luego el Espíritu Santo nos alcanza y rocía sobre nosotros la sangre salvadora de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y esto maravilloso que ocurre no es pura suerte, sino un plan orquestado y realizado por Dios. Lo sabemos porque Él dio aviso de estas cosas a los profetas cuando les habla sobre la gracia venidera. Por eso el apóstol enfatiza en Primera de Pedro 1:12. A estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales los anhelan mirar los ángeles. Los escritores del Antiguo Testamento, todos se maravillaron e indagaron sobre la gracia que nos ha sido dada en Cristo. Ellos anhelaron verlo, anhelaron vivirlo, pero Dios les dejó saber que era para una generación futura, es decir, para nosotros, que estas promesas eran puestas. Estas promesas son tan maravillosas que los ángeles anhelan mirar en ellas. Tomando todo esto precioso que tenemos en nuestra salvación, Pedro lo llama
una herencia. Pues tomando todo esto, el apóstol literalmente, esta es la base y luego sobre esta base nos construye lo siguiente. En primera de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios quiere, y de hecho Dios nos escogió y nos roció con su sangre y nos rescató de esa vida pecaminosa y pasada para que viviésemos para Él. Porque para eso nos compró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también para ello nos ha entregado el poder de su Espíritu, para que podamos vivir para Él. Por eso el mismo apóstol Pedro hace este énfasis en el versículo 22, cuando nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Esta obediencia a la verdad y esta purificación es una obra del Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por esto, en el poder del Espíritu Santo nos llama a desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Para hacerlo, literalmente pone en contraste lo que sería lo contrario a esta lista de pecados. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice lo siguiente, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no cualquier leche espiritual, sino la no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es un llamado literalmente a anhelar el conocer la palabra. Es justamente acá donde comienza nuestro estudio el día de hoy. En primera de Pedro, del capítulo 2, del versículo 4 al versículo 8, que es la porción que estaremos estudiando. Leámoslo juntos, mis amados hermanos. Dice de la siguiente manera, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Señor, reconocemos nuestra plena necesidad de tu obra. Necesitamos, Señor, el poder entender lo que tú quieres decirnos en tu palabra. Así que rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu en este momento, que vamos a tomarnos el tiempo de estudiar la palabra, y confiamos, Señor, que por gracia, Señor, tú nos permites entenderlo, pero a la vez con humildad pedimos que así sea. Permítenos comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, una vez más es importante que demos un vistazo a la sociedad romana del primer siglo. Los romanos eran una sociedad politeísta que tenían un dios para cada día del año, por ejemplo, aparte de muchos otros dioses.
Y uno de los éxitos que tuvieron los grandes imperios de esa época, estoy hablando de los persas, de los griegos y sobre todo del imperio romano, es que éxito lo tuvieron y lo lograron mantener básicamente a través de su capacidad para sincretizar las diversas religiones que encontraban en los pueblos que conquistaron. Esto significa que fueron capaces de combinar las creencias religiosas de cada pueblo con sus propias creencias. Sin embargo, es precisamente esta cualidad uno de los mayores problemas que tuvieron los romanos con el cristianismo. Aunque los romanos quisieran sincretizar el cristianismo bíblico, conceptualmente bíblico y en la práctica ortodoxa, excluye cualquier otro camino que no sea Jesús. Mientras los romanos tienen ciudades llenas de templos a diversos dioses y obran frente a las réplicas hechas por mano de sus supuestos dioses que se encuentran a través de todo el imperio. Por el contrario, los cristianos oran a un Dios que no tiene un templo físico y del cual tampoco hay imágenes o réplicas hacia las cuales ellos puedan orar o que puedan dar una idea de quién es ese Dios. De forma que son completamente diferentes, aunque nos resulte entenderlo desde este lugar en la historia, pero para ellos, para los romanos, esto era sumamente ofensivo. Ciertamente las creencias religiosas romanas eran abiertas, no solo eran tolerantes, sino que estaban dispuestos a adoptar una nueva fe y nuevos dioses. Sin embargo, el pensamiento exclusivista del cristianismo, su falta de imágenes o de un templo, era sumamente ofensivo para los romanos. Al punto que en muchos periodos de estos 200 años de persecución que mencionamos anteriormente, el delito por el que se perseguía a los cristianos, por el cual se les asesinaba, fue el delito de ateísmo, argumentando que si no hay un templo, ni tampoco hay imágenes, y si solo estamos hablando de un Dios invisible, entonces para ellos los cristianos no creían en nada. De hecho, esto provocó un constante sentimiento de menosprecio y de odio de parte de los romanos hacia los cristianos que les tocaba sufrirlo todos los días antes de la persecución. Y fue justamente por esto que Nerón tuvo un buen pretexto para perseguir a la iglesia cristiana. Precisamente por esto de lo que estamos hablando, el apóstol coloca los ojos de la iglesia odiada y perseguida en nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 2:4 nos muestra lo siguiente, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Después de animarnos a desear como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la invitación inmediata del apóstol es acercarnos a Jesús. Esta invitación que aún está vigente el día de hoy. Ahora nos muestra cómo Jesús fue desechado por los hombres, pero al mismo tiempo precioso y escogido por Dios. Esta idea es mostrada a través de todas las escrituras de la siguiente forma. Primero, la Biblia profetiza que el Mesías, el Cristo, sería rechazado por la gente. En uno de los pasajes más impactantes del Antiguo Testamento, el profeta nos dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
De forma profética, el profeta enfatiza el rechazo del pueblo de Israel que mostrarían en contra del Mesías que estaban esperando, escondiendo su rostro para no verlo, menospreciando su valor como el Cristo, el Hijo de Dios. Más adelante en la Biblia, llegando al Nuevo Testamento, se nos muestra el cumplimiento de esta profecía. Así fue como nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por la gente. Después de uno de sus más grandes milagros realizados, nuestro Señor Jesucristo había sanado en la región de los Gadarenos endemoniados y esto es lo que ocurre. Miren lo que pasa en Mateo 8 del 33 al 34. Dice lo siguiente. Y los que los apacentaban huyeron. Viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En otra ocasión, cuando les explicaba desde las Escrituras cómo la gracia no solo era para el pueblo judío, como ellos querían, finalmente nació en sus oyentes el deseo de matar a Jesús. Mire cómo lo hace Lucas en el capítulo 4, versículos 28 al 30. Dice así, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Finalmente, después de las señales milagrosas realizadas por Jesús en Jerusalén y sus contornos, después de muchos hechos que fueron presenciados por las personas de Jerusalén y de sus contornos, esto nos dice la Biblia que hizo la gente con Jesús. Lucas 23 del 18 al 21. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Y este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Como dijimos, Dios profetizó que los hombres rechazarían a Jesús. Hemos visto cómo esto se cumplió tristemente frente a las mismas personas que los milagros se realizaron. Pero también hemos visto que todo esto obedece al plan de Dios. Así que delante de Dios, Jesús, su obediencia, su obra demuestra que es una piedra escogida y preciosa para Dios. En ese contexto entendemos las palabras del apóstol Pedro en su discurso del libro de Hechos en el capítulo 4 del versículo 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta piedra es tan valiosa e importante para Dios que es la piedra sobre la cual Él ha construido su reino.
hablando sobre el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesús, nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 9 al 11, lo siguiente. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acerquémonos a esta piedra viva, preciosa y escogida. Hay un propósito en acercarnos a esta piedra, y es exactamente lo que el apóstol nos va a decir en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice de la siguiente manera, dice: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La primera frase literalmente nos liga a la piedra escogida por Dios, pero también al rechazo por los hombres. De forma que debemos estar seguros que compartiremos ambas situaciones. Cuando respondemos al llamado de acercarnos a Jesús, piedra viva, es cuando podemos ser edificados como templo de Dios, que ya somos. Anteriormente hemos mencionado que 1 Corintios 6, del 18 al 19, nos dice que Dios nos compró para hacer de nosotros su templo, porque el Espíritu Santo de Dios vive y mora en nosotros. Fuimos escogidos y redimidos para ser el templo de Dios, para ser edificados por Dios y para vivir en santidad a Dios. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es literalmente por causa de pertenecer a la familia de Dios y por ser parte de su reino que ahora somos edificados. Es llamativo que el fundamento son los profetas y los apóstoles, ya que esta frase representa al Antiguo y al Nuevo Testamento. En este contexto quiero traer a nuestra mente una frase, la frase que ya nos dijo el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que también es una referencia a las Escrituras. Pero es hermoso que la piedra sobre la que están construido el fundamento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Porque, como hemos aprendido anteriormente, el mensaje principal del Antiguo Testamento es señalar que Jesús es el Cristo, así como lo hace el Nuevo Testamento, confirmando que en Jesús se cumplen las profecías referentes al Cristo, el Mesías. En esta imagen somos cada uno de nosotros ladrillos que componen el templo de Dios. En nuestro versículo de esta sección, en 1 de Pedro 2:5, volvamos a ver cómo nos lo dice. Nos lo dice de esta forma. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. La edificación tiene como propósito la adoración dirigida a Dios, tal y como nos lo dice Efesios 2:9 en el contexto del capítulo que acabamos de leer de Efesios, nos dice esto 2:10, Efesios 2:10 dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De nuevo, mis amados hermanos, acerquémonos a Jesús, piedra viva. Literalmente es importante continuar con nuestra porción. Hasta este momento hemos aprendido muchísimo de estos dos versículos, pero continuando en nuestra porción que estamos estudiando, los primeros versículos, el apóstol Pedro ha literalmente señalado cómo somos, o sea, que necesitamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que es una piedra viva que ha sido desechada por los hombres, pero que para Dios ha sido aprobada. Luego nos anima a ser nosotros piedras vivas como Él, dispuestos a hacer sacrificios espirituales para Dios. En este y en los próximos versículos, aunque pareciera una repetición de lo que se dijo anteriormente, el apóstol nos enfoca en el Evangelio. Primero, enfoca el cumplimiento de la profecía bíblica y en segundo lugar, enfoca la necesidad de que cada hombre responda con fe en Jesús, enfatizando que su fe en Cristo tiene garantía de que jamás será avergonzado. En cuanto a vamos a ver la cita de la que estamos hablando. Miremos lo que dice Primera de Pedro 2:6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro está haciendo una cita directa al profeta Isaías, y Isaías lo dice de la siguiente manera en Isaías 28:16. Dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Bien, en el contexto, Dios está contendiendo con el reino del norte y profetizando el resultado que tendrá su maldad. Posteriormente también profetiza contra los líderes políticos y los líderes religiosos del reino del sur, del reino de Judá. En el contraste de la amonestación, dice estas palabras, las cuales son una promesa de gracia a pesar de estar hablando de su castigo. Dice: he aquí, o más bien dice: he puesto en Sión. El verbo del énfasis nos hace entender que esto ya ocurrió en el pasado. Esto hace referencia a lo que los teólogos llaman los decretos de Dios. Estos fueron establecidos en la eternidad, aunque son ejecutados en un momento específico de la historia. Pero todo ocurrirá tal y como Dios lo estableció en la eternidad pasada, antes de que todo existiera. De forma que es digno de que se le crea aquello que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque así como lo decretó, así va a pasar 100% tal y como Él lo ha dicho. Entonces es digno de que se le crea. Por eso habla en algo que debemos de tener certeza, que Dios ya ha puesto en Sión.
Esto que Dios ha establecido es la piedra principal que sirve de fundamento para su reino. Es interesante que para el contexto de cuando se escribieron estas palabras, la piedra angular era la más importante cuando se construía una edificación, o sea, una casa o un edificio cualquiera. Una construcción debía de esperar hasta que se tuviese lista la piedra angular. Esta piedra debía de ser suficientemente fuerte para soportar el peso de toda la edificación, pero también debía tener los lados suficientemente parejos como para que funcionara adecuadamente. Dios está diciendo que Él ha establecido quién es la piedra que será el fundamento de todo su reino. Y sí, es una persona. Esto es el Mesías que Dios ha prometido. Esta piedra ha sido probada por Dios y ha sido encontrada suficiente por Dios. Esta piedra es angular de tal forma que todo el peso del edificio recae sin que haya ningún problema sobre él. Es una piedra preciosa y de un valor incalculable para el reino que literalmente esta piedra se ha vuelto el cimiento estable del reino. La única respuesta que Dios busca es que creamos en esa piedra. Es precisamente aquí que vemos los mismos elementos del Evangelio. Dios pone a Cristo, pilar fundamental del reino, y aquel que cree en Cristo será salvo. Es exactamente la misma fórmula. Por ello, tomaremos unos minutos para ver una vez más los componentes del Evangelio. Veamos cómo lo dice en una de las citas más famosas, en Juan 3, para hablar justamente de la salvación. Nos dice lo siguiente, del versículo 14 al versículo 18, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pasaje es claro. Dios permitió que Jesús fuera levantado como Él lo había profetizado en esa cruz, tal y como le ocurrió a la serpiente en el desierto, que era una imagen de lo que le iba a pasar al Cristo. Ocurrió tal y como se había profetizado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave para tener salvación es creer en el método de Dios, creerle a Dios. Pero la Biblia nos muestra algo increíble, la reacción del ser humano. Miren, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no lo envió para condenar al mundo. El que cree es el que no es condenado, pero el que no cree ya ha recibido una condena por no creerle a Dios. Ahora, Juan 3:16 nos dice que Dios ya puso a su Hijo, Dios ya entregó a su Hijo como una muestra de camino para hacer una salvación. Pero la respuesta del ser humano es la que vemos en el versículo que sigue. Dice de la siguiente forma. El capítulo 3 del 19 al 21 dice: y esta es la condenación.
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aunque Dios levantó a Jesús en la cruz, de tal forma que gozáramos de perdón y tuviésemos toda la oportunidad de volverle a ver para tener fe, los hombres amaron más las tinieblas. Recuérdense que la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, literalmente. Y nos acaba de decir que Dios Padre puso a Jesús sobre la cruz para que sea visto, que todo mundo vuelva a verlo, crea y se salve. Pero la condenación del mundo es que el mundo, a pesar de tener a Jesús clavado en la cruz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Habían sido llamados al arrepentimiento, pero pensaron que no era con ellos, o se conformaron pensando que no podían producir ellos el arrepentimiento, en lugar de creer que tenían que arrepentirse. Y con todo y las evidencias en contra, no fueron capaces de creerle a Dios. Ellos se creen muy sabios, creen saber, pero Dios les ha dado todas las pruebas de que Jesús es el Mesías. Hasta su muerte en la cruz es una profecía cumplida. Y con todas las pruebas prefieren darle la espalda y no creerles. No creerle a Dios de que son ellos quienes necesitan arrepentirse. Y por tanto abrazaron las tinieblas. Por ello han sido condenados. Como dice un versículo que ya hemos visto en más de una ocasión en Juan 3:36, dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene esa vida, pero el que rehúsa creer debe saber que la ira de Dios está sobre él. Y aunque todos estos argumentos pareciesen sencillos de creer, la Biblia nos dice que la tendencia humana ha sido no creer. De hecho, vimos los primeros versículos de Pedro, enfatiza que la obra del Espíritu es la que nos ha hecho creer. Así que por eso es importante tener esto en cuenta. No significa que porque hemos creído en Jesús somos mejores o más inteligentes que los que no han creído, sino más bien se comprueba que sin la ayuda del Espíritu Santo ninguno de nosotros hubiésemos creído. Ahora que hemos visto cómo este versículo específico nos enfoca en el Evangelio, vamos a seguir un poco más y ver qué nos dicen los últimos versículos que tenemos en nuestro estudio. Dice, nos movemos hacia el versículos 7 y 8 de Primera de Pedro, capítulo 2, que dicen, déjenmelo compartir completo por acá, dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para nosotros que hemos creído en Cristo, ciertamente Él es precioso. Él es nuestra esperanza encarnada. Por su obra preciosa en la cruz hemos sido comprados, hemos sido perdonados. Por tener fe en su resurrección hemos sido justificados. Es que tenemos esta esperanza, este tesoro, esta herencia eterna. Su gran amor nos ha alcanzado en la predicación del Evangelio. Pero, por otro lado,
Jesús es la piedra que fue rechazada por los edificadores de la religión. Anteriormente el apóstol nos ha hablado de cómo los hombres rechazaron esta piedra. Hoy nos está hablando específicamente de los edificadores, y este contraste no es hablar solamente de todos los demás hombres, sino específicamente de aquellos que son los edificadores de la religión. Esto pasó y esto sigue pasando. Le pasó a los judíos, le pasó posteriormente a la Iglesia Católica Romana, cuando después de que se vuelve la religión del Estado, poco a poco se diluye. Luego vino la Reforma con la intención de regresar a una versión donde literalmente Jesús sea la piedra angular, y con 200 años después de la Reforma ya había comenzado la Iglesia a desechar a Jesús como la piedra angular, y sigue pasando aún en nuestras propias vidas. Entendiendo esta verdad, tendemos a alejar a Cristo de ser la piedra angular de nuestra vida, porque queremos vivir nuestras vidas como queremos. Es lastimosamente la lucha que tenemos con nuestra naturaleza caída. Ahora es buen momento para ponernos en la posición de los líderes judíos de aquellos días. Para ellos, muchas razones para tropezar con la idea de que Jesús es el Mesías era más que evidente. Era difícil para ellos creer que Jesús era el Mesías anunciado por 4000 años. Lo habían esperado tanto que ahora pensaban que ¿cómo podía ser él? Esperaban algo más espectacular. Jesús no llenaba sus expectativas, tristemente. No llenaba sus expectativas de poder, no llenaba sus expectativas de libertad, no llenaba sus expectativas milagrosas. Algunos todavía se atrevieron a decir, a ver, salvaste a otros, bájate de la cruz, porque esa es su expectativa. Esa es su expectativa. Sin embargo, Dios ya había anunciado que el Mesías sería literalmente rechazado por aquellos que se supone que deberían de construir la religión. A pesar de que esa generación iba a tener todas las pruebas de que Jesús era el Mesías, ellos serían incrédulos a la palabra y a las pruebas. Isaías 8:14 nos muestra lo que dice la palabra con respecto de esto. Dice así. Dice de 8:14 al 15. Entonces él será por su santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Que Jesús de Nazaret fuera el Cristo esperado, chocó y sigue chocando con los conceptos judíos de cómo debe de ser el Mesías. Por ejemplo, el morir en una cruz era considerada la forma más baja de morir para los griegos, para los persas, para los romanos y para los judíos, al punto que lo menos que un judío hubiese esperado de su Mesías era que muriera en una cruz. ¿Por qué? Deuteronomio 21 del 22 al 23 lo dice de la siguiente manera. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si le ponemos mucha atención a este versículo, también para nosotros debería de ser complicado. Para nosotros, desde este lado de la historia, debería ser muy difícil interpretarlo. De hecho,
si no fuera porque el Espíritu Santo se tomó el tiempo de hablarnos a través de otro apóstol, el apóstol Pablo, que nos muestra la aplicación de estos versículos, probablemente nos hubiésemos quedado en la luna. Pero en Gálatas 3:13 nos explica el apóstol Pablo lo siguiente. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. La esencia de la práctica religiosa era alcanzar la justicia propia. Así que, si le dio un problema el hecho de que Jesús hubiese sido puesto en un madero, porque era irreconciliable en su mente que el Mesías estuviese bajo la maldición de Dios, también era un problema y un choque grandísimo el hecho de que la justicia propia no tuviese un valor delante de Dios. Insisto, la esencia práctica de la religión, de la práctica religiosa judía, es que podíamos ser justos a través de nuestras obras, por lo cual que existe una doctrina a través de la cual mi justicia no depende de mí mismo, es totalmente opuesta a la práctica religiosa de los judíos de aquel tiempo. Eso también resultó ser en un tropiezo para los líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nos muestra claramente el contraste del que estamos hablando en una parábola en Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Miren lo que dice. Dice así. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No podían creer que Jesús era el Cristo en primer lugar porque había sido colgado en un madero hasta el día de hoy. Eso es un problema. No podían creer en la gracia profetizada a través de Jesucristo porque no es concebible en su religión, en su mente religiosa, de que alguien pueda ser justo sin tener que hacer obras. Y sin embargo, esto es lo que nos dice la Biblia. Finalmente, para los líderes religiosos judíos, uno de los choques principales que los hizo rechazar a Jesús como el fundamento de su religión fue que la predicación del Evangelio contiene un llamado al arrepentimiento. Para los hombres tan justos hacia sus propios ojos, aceptar que debían de arrepentirse de pecado era inaceptable y de hecho era congruente con su forma de pensar. No podían arrepentirse porque si no iban a aceptar que eran pecadores. Dios señala la actitud de los líderes religiosos desde mucho tiempo antes. Estamos hablando alrededor de unos 500 años antes, en Isaías 65, versículo 5, donde dice de la siguiente manera. Dice, hablando sobre estos religiosos que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. Literalmente, una persona que se siente y piensa de sí mismo de esta forma no cree que deba de arrepentirse de nada. No podían aceptar que su justicia proviniese de otra fuente que no sea de ellos mismos.
Sin embargo, la piedra preciosa, escogida, aprobada por Dios, que Dios ha puesto como piedra principal del ángulo, es Jesús. Y lo que es su obra redentora y la justificación que trae a todo aquel que cree, literalmente nos lleva a entender que para ser justos delante de Dios, lo que necesitamos es creer en Él. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice así, muy conocido este pasaje, dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios por Jesús, el Cristo, nuestra justicia. Ahora quisiera ir concluyendo con la última frase que nos ha dejado este capítulo 2, versículo 8 de Primera de Pedro, cuando nos dice lo siguiente. Dice, bueno, vamos a leer el 7 y el 8 y dice así, dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y es específicamente esta frase, que es una frase dura y además es una frase muy difícil de explicar, con la que quiero ir concluyendo. Antes de ir más profundo, aquellos hombres religiosos que entregaron a Jesús para ser crucificado amaron más las tinieblas y aborrecieron literalmente que Dios había puesto la luz, aborrecieron a aquel que Dios había puesto por piedra y literalmente aborrecieron a Jesús, que fue puesto para que pudiesen alcanzar justicia a través de Jesús y no de sus propias obras. Estos desecharon a Jesucristo como la piedra sobre la cual edificar su religión. Es sobre estos religiosos incrédulos de los que nos está hablando la última frase, que nos dice: a lo cual fueron también destinados. Es decir, destinados a tropezar, destinados a ser desobedientes y por tanto a no ser salvos. Estos versos, de los cuales hay muchos, ciertamente son polémicos, pero la invitación al momento de analizar estos versículos, todos los que son así de difíciles, es en primer lugar separarnos de nuestras emociones, de lo que nos hace sentir estos versículos, para poderlos analizar sin emociones. Y además recordar, y esto es vital, que la gracia y la misericordia de Dios, esa que Él muestra en favor de sus elegidos, no es obligatoria. No es obligatoria. Dios no tiene por qué tener gracia y misericordia con nadie. De tal forma que Él puede hacer lo que ha hecho, y es reservarse el derecho soberano de elegir. Así nos lo presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, del versículo 14 al versículo 24. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere,
tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Es importante entender muy bien de lo que se trata la elección de Dios. Voy a decirlo de esta forma, la elección soberana de Dios. Todos nosotros somos culpables frente a su ley. Todos somos pecadores en igual cantidad. Todos estamos condenados. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no existe una sola persona que naturalmente esté exenta de la condenación. Así que Dios determina que al final de los tiempos hará justicia y castigará al malvado y no tendrá por inocente al culpable. Sin embargo, como Él es Dios soberano, en su plan eterno decidió tener misericordia de algunos condenados, no que tenían la probabilidad de ser condenados, sino ya condenados, a los cuales eligió para salvarlos a través de Cristo. Al final de los tiempos, unos recibirán justicia mientras otros recibirán misericordia, pero en ningún caso Dios será injusto. Como todos estamos condenados al castigo eterno, Dios no necesita escoger por nombre quiénes serán castigados. Todos somos igualmente merecedores del castigo eterno. Todos hemos hecho los méritos necesarios. Todos hemos ofendido gravemente la santidad de Dios. No hay nada que haga especial o que distinga un pecado o un pecador de otro. Todos somos 100% culpables y 100% merecedores del castigo eterno. Pero lo que hace la diferencia es la gloriosa soberanía de Dios, con la cual Él escoge tener misericordia con quien Él quiere tenerla. Oremos, hermanos. Padre, agradecemos infinitamente tu llamado, tu gracia y tu misericordia. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver y aferrarnos a la piedra preciosa escogida por ti. Bendito seas por tu precioso plan. Bendito seas porque tú sabías que en la naturaleza humana los líderes religiosos iban a rechazar a Jesús como el fundamento para la religión. Tú sabes que es una lucha que tenemos nosotros el día de hoy en nuestra vida práctica. Permítenos, Señor, entender lo precioso que es Jesús y permítenos también, Señor, no solo considerarlo como precioso, sino poder edificar nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria normal en Jesucristo. Todo para gloria y honra tuya, para que a través de Cristo nosotros podamos presentar sacrificios de alabanza y de adoración a ti, que lo mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos todo esto. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un honor el poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.
contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Y grande eres tú. Grandes son tus obras,